Desde que empezó a circular el comentario, Monterrey amaneció distinto, como si el aire trajera un mensaje escondido entre el ruido de los camiones y el murmullo de las taquerías. No es cualquier chisme de pasillo, se trata de una señal, una frase que se coló en la conversación futbolera y que, cuando se escucha con atención, suena a despedida elegante. Dicen que el entrenador de Cruz Azul le deseó suerte a Carlos Rodríguez, y que esas palabras tenían destino albiazul. Porque una cosa es desear suerte por protocolo, y otra muy diferente es hacerlo con ese tono que, según cuentan, traía más fondo que forma. En el fútbol mexicano, las frases también juegan, también asisten, también meten presión. Y cuando alguien desde la noria suelta una bendición pública para un jugador como Charly, en una ciudad como Monterrey, no se puede tomar a la ligera. En Rayados sabemos leer entre líneas, porque aquí la grandeza no se improvisa, se construye con detalles, con silencios, con guiños. El que te vaya bien puede ser un simple gesto, sí, pero también puede ser la manera más fina de decir ya viene lo tuyo, ya está encaminado. Y por eso la afición empezó a unir puntos como quien arma un rompecabezas con el corazón acelerado. De pronto, las redes se llenaron de preguntas que parecen inocentes, pero no lo son. ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué mencionarlo? ¿Por qué hablar de Monterrey como destino? La especulación se volvió fogata, y cada comentario avivó la llama de una ilusión que se siente peligrosa, de esas que te emocionan, pero también te obligan a mantener los pies en la tierra. Carlos Rodríguez es de esos nombres que pesan por sí solos, porque no es solo talento, es lectura de juego, es pausa cuando el partido pide calma, es ese pase que rompe una línea sin hacer ruido. Y si algo necesita un equipo que aspira a comerse el torneo a mordidas es precisamente eso, un mediocampo con cerebro, con temple, con colmillo. Como aficionado del Monterrey, uno no puede evitar imaginarlo con la camiseta albiazul, caminando el gigante de acero como si hubiera nacido para ese escenario. Hay jugadores que se ven naturales en ciertos clubes, como si el destino los hubiera vestido desde antes. Y Charly, con su perfil y su jerarquía, encaja en esa imagen que a la afición le brinca en la cabeza sin pedir permiso. Lo que vuelve todo más intrigante es el contexto. No se dice que sea oficial, no se afirma que esté cerrado, pero el ambiente tiene olor a movimiento. El fútbol, cuando se empieza a mover de verdad, lo hace así, con señales pequeñas, con comentarios que aparentan casualidad y con saludos que se sienten como despedidas. Hay quienes aseguran que el deseo de suerte fue más que un gesto, fue una especie de hasta aquí, un cierre emocional antes del cambio. Y aunque Cruz Azul no es un club que suelte piezas sin pelear, también es cierto que el mercado tiene sus propias reglas, y a veces el jugador empuja con el sueño, con el proyecto, con la ambición de un nuevo reto. En Monterrey, cuando se habla de proyecto, no se habla de promesas, se habla de estructura, de presión real, de una afición que te exige como si cada domingo fuera una final. No cualquiera se sube a ese escenario y se mantiene firme. Por eso, si este rumor está respirando, es porque detrás hay algo que, por lo menos, se está cocinando. También está el detalle de la palabra suerte, porque en el fútbol la suerte se desea cuando viene una prueba grande. No se la deseas a alguien que se queda cómodo, se la deseas a alguien que se va a meter a una tormenta de expectativas. Y si hay una plaza que es tormenta hermosa, intensa y demandante, esa es Monterrey. La afición de Rayados tiene memoria. Recuerda los fichajes que se anunciaron con sonrisas antes de tiempo, los que se enfriaron por una llamada inesperada, los que se filtraron por un me contaron. Por eso ahora el pecho se divide entre ilusión y cautela, pero la imaginación ya se fue a correr sola. Algunos se detienen en un punto clave, la relación del jugador con los retos, con el crecimiento, con el deseo de competir por todo. Monterrey ofrece eso, y lo ofrece con la exigencia más alta, con un plantel que no se conforma con hacer buen torneo. Aquí se viene a ganar, o se viene a aprender a vivir bajo una lupa. Y si el entrenador de Cruz Azul de verdad le deseó suerte con un guiño dirigido a la Sultana del Norte, entonces el mensaje es clarito para quien lo quiere escuchar, el ciclo puede estar llegando a su punto de quiebre. No por drama, no por pleito, sino por evolución. Porque a veces el cambio es natural, y se anuncia con respeto. En las charlas de la raza, el nombre de Charly se mezcla con palabras como equilibrio, control, jerarquía. Nadie está pensando solo en un fichaje mediático, están pensando en un refuerzo que cambie el funcionamiento, que mejore el ritmo, que convierta el mediocampo en una autopista al área rival. No falta quien diga que esto también tiene que ver con el entorno del jugador, con su gente, con su círculo cercano buscando un nuevo aire. Y Monterrey, con su infraestructura y su hambre, es un destino que seduce. No por moda, sino por seriedad. Aquí se trabaja como grande, y se exige como grande. En cada rumor hay un ingrediente de verdad y otro de deseo, y este trae ambos bien mezclados. Porque es creíble, porque suena lógico, porque encaja. Y al mismo tiempo es deseado, porque el perfil ilusiona,
porque la afición siente que puede elevar el techo del equipo. Las versiones que corren no hablan de una ruptura, sino de una transición suave. Un te deseo suerte que no suena a reproche, suena a bendición. Un cierre con clase, de esos que solo se ven cuando hay madurez y cuando el camino ya está medio trazado. Y ojo, nadie aquí está diciendo que mañana se presenta con el jersey, porque el fútbol siempre guarda su carta sorpresa. Pero el simple hecho de que exista esta conversación ya mueve la energía del entorno. Ya hace que la gente vea el calendario y se pregunte, ¿y si esto se acelera? En Monterrey, cada fichaje potencial se convierte en novela, y esta ya tiene capítulos. El entrenador de Cruz Azul, con una frase, levantó la cortina. Y ahora todo lo que pase alrededor se va a interpretar con lupa, una ausencia en un entrenamiento, una cara seria, una entrevista corta, un mensaje críptico. Lo más fuerte es que el rumor no nace de un grito, sino de un susurro. Y los susurros, cuando son reales, suelen ser los más peligrosos. Porque no buscan atención, se filtran porque alguien no pudo guardarlo. Porque la información se escapa como agua entre los dedos. Hay quienes imaginan el impacto táctico, un Monterrey más dueño de la pelota, más paciente, más letal cuando encuentra el espacio. Un equipo que no depende del desorden, sino que construye con método. Y en ese dibujo, Carlos Rodríguez aparece como ese punto de apoyo que hace que todo tenga sentido. En la tribuna, el aficionado sueña con el pase filtrado, con el cambio de juego preciso, con la recuperación a tiempo. Sueña con un Rayados que no se parte, que no se desespera, que golpea cuando es momento y no cuando el corazón se acelera. Y también hay algo emocional en todo esto, que Cruz Azul, un club grande y orgulloso, despida a un jugador con buenos deseos, es como admitir que su destino está por cambiar. Nadie desea suerte cuando cree que todo sigue igual. La suerte se desea cuando la página se está volteando. La ciudad se vuelve un eco, en el tráfico, en la oficina, en la carnita asada, en el grupo de WhatsApp. Todos repiten la misma pregunta, con distintas palabras, ¿será que sí? Y lo bonito de esta fase es que todavía todo cabe, el sueño, la duda, la esperanza, la prudencia. Como hincha del Monterrey, yo lo digo claro, este tipo de rumores no se sienten vacíos. Se sienten cerca. Se sienten como esa llamada que tarda en llegar, pero ya escuchas el teléfono vibrar en la bolsa. Los más clavados se ponen a revisar tiempos, contratos, ventanas, necesidades de cada club. Los más pasionales se van directo a la emoción, imagínate con Rayados. Y los más realistas sueltan una frase que duele pero ayuda, hasta no verlo, no lo creo. Pero aún ellos, por dentro, ya están haciendo espacio en la ilusión. No es solo el jugador, es lo que representa. Es el mensaje de que Monterrey sigue pescando alto, sigue apuntando a lo mejor, sigue construyendo un equipo para morder campeonatos. Y si Charlie entra a esa idea, entonces Rayados estaría mandando una señal fuerte al resto del país. El deseo de suerte del entrenador de Cruz Azul también puede leerse como un gesto de paz ante una negociación complicada. Como decir, si te vas, que te vaya bien. Porque en el fútbol hay tratos que se vuelven tensos, y cuando se anticipa un choque, el respeto es una forma de bajar la temperatura. A partir de ahí, cada detalle se convierte en pista. Una foto vieja, una amistad en el plantel, un me gusta en redes, una historia con música nostálgica. La gente lo interpreta todo, porque cuando hay ganas, el cerebro arma historias con migajas. Y sí, Monterrey es una plaza que impresiona. Hay jugadores que la aman y jugadores que la sienten pesada. Pero quienes la abrazan, se vuelven gigantes. Y por cómo juega y cómo piensa Carlos Rodríguez, uno siente que tiene esa madurez para no doblarse ante la presión. Se dice que Rayados no busca solo nombres, busca piezas. Busca piezas que encajen y que mejoren el funcionamiento. Y cuando se habla de un mediocampista que entiende el juego, que no se esconde, que se ofrece siempre, se entiende por qué el rumor prende. El entrenador de Cruz Azul, al desear suerte, también pudo estar reconociendo lo que el jugador le dio al equipo. Y eso, para nosotros, es clave. No se trata de traer a alguien en problema, sino a alguien que sale con respeto. Eso habla de profesionalismo, de carácter. En las últimas horas, la conversación se volvió más seria. Ya no es solo me contaron, ahora suena a se está moviendo. Y aunque nadie pone sello, el ambiente tiene ese aroma que te avisa, algo grande puede estar en marcha. La afición de Rayados tiene hambre de gloria, pero también entiende de procesos. Y un jugador como Carlos Rodríguez puede ser parte de un proceso que se convierta en título. No por magia, sino por consistencia. Porque los campeonatos se ganan en la media cancha, donde se decide el ritmo del partido. Hay quienes recuerdan partidos donde a Rayados le faltó justamente esa pausa, ese control del tempo.
Y entonces el rumor se vuelve más que chisme, se vuelve solución imaginada. Se vuelve esto es lo que nos hace falta, y por eso emociona más. En Cruz Azul, el entrenador quizá también siente que perder a un jugador así es duro, por eso lo viste con buenos deseos. Nadie suelta algo valioso sin una mezcla de orgullo y nostalgia. Y si hay nostalgia, es porque el adiós está cerca. En Monterrey, la palabra suerte suena a bienvenido, aunque todavía no exista un anuncio. Suena a esa etapa previa donde la afición empieza a adoptarlo sin querer. Suena a que el gigante ya lo está esperando con sus luces encendidas. Los rumores también se alimentan de coincidencias, un viaje que se cruza, una agenda abierta, un representante en la ciudad. Y aunque nada de eso sea confirmación, todo suma a la película. Y la película, cuando es buena, te atrapa aunque sepas que falta el final. El Monterrey es un club que, cuando se decide, va con todo. No se queda en la intención. Y por eso, si esta historia está viva, es porque hay determinación en algún lado. Porque nadie suelta un deseo de suerte al aire sin saber que el viento lo va a llevar a algún lugar. También se habla de lo que significa para Carlos Rodríguez ponerse en un vestidor lleno de competencia. Aquí nadie tiene el lugar asegurado por nombre. Aquí te lo ganas cada semana. Y eso, para un futbolista con ambición, puede ser gasolina pura. El entrenador de Cruz Azul, en este contexto, no estaría diciendo te vas porque no te quiero, sino te vas porque vas a crecer. Y esa diferencia es enorme. Porque un jugador que llega a Rayados por crecimiento llega con hambre, llega con fuego. Como afición, nos encanta imaginar la presentación, el primer partido, el primer pase largo que levanta a la tribuna. Nos encanta pensar en el "buy" colectivo cuando mete un balón entre líneas. Nos encanta proyectar el futuro como si ya estuviera aquí. Pero también nos cuidamos de no caer en la locura, porque el mercado sabe jugar con emociones. Y aún así, este rumor tiene un sabor distinto. No suena a humo barato. Suena a esa clase de movimiento que se prepara en silencio y se anuncia cuando ya no hay vuelta atrás. Cada vez que alguien repite "el entrenador de Cruz Azul le deseo suerte", la frase se vuelve más pesada, más significativa. Porque el fútbol es lenguaje. Y en el lenguaje, lo que se repite se vuelve realidad emocional, aunque todavía no sea realidad administrativa. En la mesa de discusión aparece una idea: Monterrey no solo quiere competir, quiere dominar. Quiere imponer. Y para imponer necesitas un mediocampo que mande. Y ahí es donde el nombre de Carlos Rodríguez se vuelve una pieza que encaja demasiado bien. Se imaginan combinaciones, se imaginan sociedades, se imaginan partidos cerrados donde un toque suyo cambie todo. Y eso es lo que enamora, que no estamos hablando de un jugador de relleno, sino de un futbolista que puede decidir. El entrenador de Cruz Azul, al darle esa bendición, también pudo estar hablando con el corazón. Porque los técnicos no son robots. También sienten. Y si siente, es porque sabe lo que se pierde, y lo que el jugador puede ganar. La afición de Monterrey, cuando huele una oportunidad, se vuelve detective. Y en esa investigación emocional, cada palabra cuenta. Suerte no es éxito, ni felicidades, ni gracias. Suerte es lo que se desea antes de un salto grande. A partir de aquí, todo puede pasar. Puede enfriarse, puede acelerarse, puede cambiar de rumbo. Pero el rumor ya logró algo, encendió la ilusión. Y en esta liga, la ilusión es un motor enorme que también presiona a los directivos a moverse con fuerza. En el fondo, lo que queremos es un Rayados más completo, más fino, más contundente. Un Rayados que no dependa de una chispa aislada, sino de un sistema que te gane por repetición, por control, por inteligencia. Y Carlos Rodríguez suena a inteligencia. Se comenta que el vestidor de Cruz Azul también lo tomó como señal, como si todos entendieran que algo está por definirse. Nadie lo dice de frente, pero se siente. Ese es el tipo de clima que solo aparece cuando el mercado ya está tocando la puerta. En Monterrey, el rumor no se vive con calma. Se vive con pasión, con ansiedad bonita, con esa necesidad de saber qué sigue. Y cuando el entrenador rival te regala una pista, la afición la convierte en bandera. A estas alturas, el deseo de suerte ya no es un simple comentario, es el punto de partida de una historia. Y como todas las historias grandes, comenzó con algo pequeño. Con una frase que pareció normal, hasta que dejó de serlo. Los más optimistas dicen que si el entrenador de Cruz Azul habló así es porque ya está enterado de que el jugador busca un nuevo reto. Los más escépticos dicen que puede ser solo cortesía. Pero incluso los escépticos, cuando lo dicen, bajan la voz, como si no quisieran espantar la posibilidad. Y es que en Monterrey también sabemos de respeto. No se trata de burlarnos de Cruz Azul ni de celebrar el posible movimiento como si fuera saqueo.
Se trata de reconocer que el fútbol mueve ciclos, y que un jugador puede tomar decisiones sin romper puentes. Lo curioso es que el rumor no habla de drama. Habla de futuro. Habla de un paso hacia adelante. Habla de un jugador que, si llega, lo haría con la cabeza en alto y con el deseo de demostrar en una plaza que no perdona. La palabra Monterrey pesa, y quien la pronuncia en este contexto lo hace sabiendo lo que implica. Por eso el deseo de suerte tiene sabor a reconocimiento, vas a un lugar grande. Y eso, como afición, nos llena de orgullo. También se siente como si Rayados estuviera armando algo más grande que un torneo. Como si estuviera apilando piezas para un proyecto que busca trascender. Y cuando un club piensa así, los rumores no son casualidad, son ecos de trabajo. En cada esquina aparece la misma imagen mental, Carlos Rodríguez en medio campo, levantando la cabeza, ordenando. Un jugador que no se acelera. Un jugador que, en noches pesadas, te baja el pulso. Y en Monterrey, necesitamos a alguien que sepa jugar con el pulso del estadio. El entrenador de Cruz Azul quizá quiso ser elegante, quizá quiso ser humano. Y si lo fue, entonces su frase tiene valor. Porque el fútbol, con todo su negocio, todavía guarda momentos donde la palabra es más fuerte que el ruido. Los días siguientes serán clave para la imaginación colectiva. Cada conferencia, cada entrenamiento, cada movimiento se interpretará. Y aunque no haya confirmación, la historia ya se instaló en el corazón de la afición. A veces los fichajes más importantes se anuncian primero así, con un deseo de suerte. No con un comunicado, no con una foto, sino con una señal pública que suena a ya no hay marcha atrás. Monterrey, como ciudad, sabe de grandes llegadas. Y cuando un nombre como Carlos Rodríguez se asoma, el entorno se prepara como si fuera fiesta. No por exceso, sino por expectativa. Porque los grandes refuerzos no solo mejoran al equipo, elevan el ánimo. El rumor también despierta debate, encaja, dónde jugaría, quién se ajusta, qué cambia. Y ese debate es saludable, porque muestra que la afición no solo quiere humo, quiere entender el fútbol, quiere imaginarlo con lógica. Se habla de intensidad, de equilibrio, de jerarquía. Se habla de un Rayados que quiere controlar los partidos sin sufrir de más. Y si ese es el objetivo, entonces el rumor de Carlos Rodríguez no es capricho, es coherencia. El deseo de suerte del entrenador de Cruz Azul puede ser, también, un mensaje para la directiva, si esto pasa, que sea lo mejor para todos. Porque a veces los tratos se cierran con respeto, y eso es lo que se siente aquí. La afición de Monterrey no se conforma con competir. Queremos ese paso final. Queremos la gloria que se construye con piezas perfectas. Y por eso este rumor no se toma como chisme, se toma como posibilidad de transformación. En el fondo, la frase te deseo suerte también suena a sé que lo vas a lograr. Y si alguien que lo conoce desde dentro piensa eso, entonces la fe se multiplica del lado albiazul. No sabemos si mañana habrá humo blanco o si el rumor se apagará con el frío del mercado. Pero hoy, en Monterrey, la ilusión está despierta. Y la ilusión, cuando despierta, ya no se vuelve a dormir tan fácil. El entrenador de Cruz Azul tal vez creyó que era una frase más. Tal vez no midió el efecto. Pero aquí la escuchamos como se escuchan las cosas importantes, con atención, con emoción y con esa sospecha de que algo grande está por caer. Y si al final Carlos Rodríguez termina llegando a Rayados, muchos van a recordar este momento como el primer aviso. Como el primer guiño. Como la primera vez que la historia se asomó a la puerta. Si no llega, también quedará como esa noche en que Monterrey soñó con un mediocampo más fuerte, con un equipo más completo. Porque así es el fútbol, te ilusiona, te mueve, te hace sentir vivo. Pero mientras exista esta posibilidad, mientras el rumor respire, mientras esa frase siga rebotando en la ciudad, el corazón albiazul va a latir distinto. Porque el futuro se siente cerca cuando el rival te desea suerte, y lo hace mirando hacia Monterrey. Hoy la historia no está escrita con tinta, está escrita con murmullos. Con miradas. Con una frase que cayó como piedra en el agua y todavía hace ondas. Y esas ondas, en Rayados, se traducen en una sola palabra que lo resume todo, esperanza. Así que aquí seguimos, con el ojo abierto y el alma lista, porque Monterrey no sueña chiquito. Monterrey sueña en grande, sueña con títulos, sueña con noches épicas. Y si el deseo de suerte del entrenador de Cruz Azul es la señal de que Carlos Rodríguez puede vestirse de albiazul, entonces que nadie se sorprenda cuando esta ciudad explote de ilusión. Porque en el gigante de acero no solo se juega, se vive. Y si Charlie pisa ese césped con nuestra camiseta, la historia va a empezar de verdad. Mientras tanto, que siga el rumor, que siga el misterio, que siga la emoción, porque el fútbol, cuando promete algo grande, primero te lo susurra.